Ay, se ha cortado esta conexión con mi querido doctor Laís Suárez, con quien comenzamos a conversar de la vida en Ayurveda. Y creo que vamos a tener que atrasar un poquito este encuentro porque mi señal no es lo suficientemente potente como para poder mantener el diálogo de cada día. A ver si te conectás, querido doctor Laís. Volveme a solicitar porque la señal hoy no funcionó, doctor Laís Suárez, que me estaba contando sobre el consulado de India en Argentina. Ahí está. Doctor, vos sabés que estamos con un temita de Wi-Fi aquí. Hola, hola. Estamos con un temita. Vamos a intentarlo ahora nuevamente. Si no Dale, funciona, volvemos a intentar la entrevista a las 6 de la tarde. ¿Qué te parece? me parece bárbaro, sí. Seguimos Hagamos la ahora, dale. prueba y si no a las 6. A las 6, todos ustedes que quieren saber sobre la vida en Ayurveda y que quieren hablar con el doctor y hacer sus preguntas, a las 6 se vuelven a conectar. Pero vamos a seguir intentándolo, ¿te parece, Sergio? Sí, Entonces, intentemos. me estabas contando del consulado de India en Córdoba para la Argentina, ¿cierto? Que tenés a tu cargo. Sí, para varias provincias de Argentina, en Buenos Aires está la embajada, donde está el embajador con todo su equipo de trabajo, y este consulado que está en Córdoba se organizó alrededor del año 2000 para generar una mayor actividad con el interior de Argentina, con el área productiva de Argentina. Maravilloso. Bueno, Doc, ¿qué te parece si vamos al tema que hoy realmente creo que nos va a asombrar? Porque yo te llamo a vos el gurú de la Ayurveda. Hoy te bauticé como el gurú de la Ayurveda porque quiero que me cuentes de esta medicina milenaria que realmente une mente, cuerpo, espíritu para una mejor calidad de vida. Es así, pero mejor en tus palabras. Dale. Absolutamente. Podemos decir que la medicina ayurveda es el más antiguo sistema de bienestar, de salud, de armonía, que tiene más de 5.000 años si nos referimos a las cuestiones escritas que existen. Pero dicen que hay una transmisión oral de toda esta medicina ayurveda que es cercana a los 10.000 años. Y Wow. esta información oral que ha ido pasando de generación en generación se empieza a escribir en los últimos 5.000 años, 4.800 años, una cosa así. Lo interesante de la medicina ayurveda en esta generación científica es que la Organización Mundial de la Salud reconoce la medicina ayurveda como un sistema médico eficiente a través de una resolución que es la 5040. Para que tengamos una idea global de cómo ha impactado la medicina ayurveda en el mundo, te puedo decir que en los Estados Unidos solamente hay más de 20.000 médicos que practican la medicina ayurveda. En Europa hay cerca de 25 o 28.000. En India solamente hay más de 600.000 médicos que practican la medicina ayurveda. Hay muchísimas universidades en India que enseñan la medicina ayurveda, que son 5 años de carrera, donde uno se recibe de médico ayurvédico, pero nosotros con esa experiencia que comenzamos en el año 1979, 1980, cuando viajamos a India a estudiar ciencia védica, y digo védica con B corta porque hace un tiempo tuve una reunión y comenté esto y me dice, ciencia bélica con B larga. Le digo, no, védica es lo opuesto. No, bélica no. Sí, Y muy yo gracioso. era un estudiante de medicina en ese momento y allí en ese curso que duró 6 meses en India, descubrí la medicina ayurveda y bueno, dije, quiero estudiar esto una vez que me reciba de médico y así lo hice, pero no había una estructura bien organizada para enseñar la medicina ayurveda. Y eso me tomó mucho tiempo porque tenía que ir con un médico que me enseñara una cosa, luego con otro. Entonces, en el año 96, 95, armamos en Argentina el primer curso para médicos universitario
que en realidad fue el primero para Argentina y Latinoamérica. En ese momento era la Universidad Abierta Interamericana, que creamos una cátedra, la UAI. Vos que solés estar en Buenos Aires debes haber visto los carteles de esta universidad, que es una universidad que tiene 40 sedes en Argentina. Luego, a los 4 o 5 años, la Universidad de Buenos Aires abrió también un curso en Medicina Ayurveda. 2 años posteriores a la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Maimónides. Luego la Universidad Católica de Córdoba. Un día recibo un llamado telefónico y me dicen, doctor, necesitamos que usted dé clases de medicina ayurveda a los estudiantes del último año de medicina en la Universidad Católica. Para mí fue casi un milagro, porque la Universidad Católica no se caracterizaba por tener demasiada apertura para estas cosas. Y hoy en Argentina hay 7 u 8 universidades que enseñan esta medicina ayurveda. Pero entonces, Sergio, si bien Sí. entiendo, para poder estudiar la medicina ayurvédica, primero debo recibirme de médico en la medicina tradicional. Sí, acá tenemos que diferenciar 2 cosas. Una cosa es estudiar en India, donde están las 2 carreras, carrera de médico moderno, que es la carrera que yo estudié en la Universidad Nacional, o médico ayurvédico, donde lo estudias paralelamente. Es otra cosa. Son 2 carreras absolutamente diferentes y que, bueno, cada uno tiene su... En Latinoamérica o en Argentina, podés ser médico y capacitarte en una especie de posgrado que dura entre 1 y 2 años en medicina ayurveda. Nosotros recomendamos que los médicos que quieran conocer más sobre esto, bueno, primero vean todas las ofertas que hay de estas carreras, llamémosle, más que carreras, son cursos de posgrado para médicos, y ahí se pueden informar más. En el caso de la Universidad Abierta Interamericana, donde yo tengo la cátedra de Medicina Ayurveda, solamente enseñamos a médicos. En otros lugares enseñan a nutricionistas, a psicólogos, pero nosotros todavía esa estructura la hemos limitado solamente a la capacitación de los médicos. Siendo un pionero, entonces, es lo que es la medicina ayurveda aquí en nuestro país, ¿me podés contar en qué se basa? ¿Cuáles son los principios fundamentales de la ciencia ayurvédica, por favor? Sí, lo más interesante de la medicina ayurveda es que identifica diferentes biotipos constitucionales. Esto es muy interesante porque a ninguna persona se la trata igual por más que tenga el mismo inconveniente de salud. La medicina ayurveda entiende de que hay 3 biotipos constitucionales básicos que paso a describirte de manera muy sintética. El primer tipo bioconstitucional se denomina Vata, con V de Victoria, V pequeña. Los individuos del biotipo constitucional Vata son delgados, son personas que se mueven muy rápido, que tienen una muy buena memoria a corto plazo, pero no tan buena memoria a largo plazo. Son personas que generalmente tienen la piel seca, el cabello seco, el cutis seco. Son personas que generalmente forman muchos castillos en el aire en cuanto a su gran imaginación, pero de toda esa gran imaginación concretan pocas cosas. Su memoria, que es muy buena a corto plazo, pero muy mala a largo plazo, suele a veces traerles inconvenientes porque preguntan muchas veces las cosas. Son personas que comen mucho, mucho, mucho y engordan poco. Son la envidia de aquellos que les pasa lo contrario. Porque que los comemos Vata, menos y engordamos. O sea, ya Vata yo no soy. Claro. Ya vamos a llegar a esa otra variedad que vos me estás comentando. Estos flacos Vata son muy huesudos. Si uno le mira el antebrazo o la muñeca, se le ven bien los tendones, las venas, los huesos,
y además son personas que, si les analizamos algunas características de la cara, generalmente, podemos decir que suelen tener los labios muy finitos y de pequeños han necesitado los famosos aparatos para mantener la dentadura en orden, ¿sí? Exactamente, exactamente. Y cuando están desequilibrados por el estrés y por problemas, tienen muchísima ansiedad, nerviosismo, insomnio, constipación y leves temblores. Esa es una síntesis ultra apretada del biotipo constitucional Vata. Vata. Cuando tú me hablas de este tipo, Vata, el primero que estamos hablando dentro de la Ayurveda, ¿entre qué edad y qué edad ya comienza a clasificarse un Vata o los otros estereotipos? ¿Desde qué edad? Esa pregunta es muy buena y nosotros la respondemos de la siguiente forma. El biotipo constitucional se constituye en el momento de la concepción y tiene que ver con la estructura genética de papá y la estructura genética de mamá. Entonces, en ese momento milagroso de la concepción, la unión del espermatozoide con el óvulo da la característica que la persona va a tener toda su vida. Y eso se llama prakriti o naturaleza del individuo que da el biotipo constitucional. Luego te voy a hablar enseguida de qué es lo que tratamos los médicos ayurvédicos. ¿Tratamos el biotipo o el desequilibrio que tiene este biotipo? Pero ya vamos a llegar... Te lo iba a preguntar, te lo iba a preguntar. Sí. Bueno, sí. Ahora vamos al otro biotipo, porque hay tres biotipos. Tres básicos que después se mezclan y me van a dar 10 con 64 variantes. Pero vamos ahora al segundo biotipo constitucional. El segundo biotipo constitucional se denomina Pitta, con 2 T, Pitta. Son personas altamente competitivas, que empiezan trabajando, por ejemplo, en una empresa de cadetes, llevando la correspondencia de un lado para el otro, y al cabo de 2 años son gerentes generales. Son personas que tienen una gran habilidad. Vos que estás en el área de la televisión, habrás visto camarógrafos que con el tiempo se transformaron en productores y después en directores y qué sé yo, porque tienen una gran habilidad. Los individuos del tipo Pitta tienen el don de la oratoria. La mayoría de las personas, como vos que estás en televisión, los periodistas que están en la calle haciendo entrevistas, los que todos los días están con el micrófono en la mano, generalmente son del biotipo constitucional Pitta y tienen mucho de esa característica, por más que tengan una mezcla con otro biotipo, que ya vamos a llegar a esas mezclas. El individuo Pitta es un poco, tiene un sistema nervioso muy sensible, a pesar de que parece que es fuerte, y se enoja con facilidad. Generalmente tiene mal humor. Lo peor es tener un jefe Pitta, porque es tan detallista. Él se fue de su oficina y dejó las lapiceras orientadas hacia la puerta, y si alguien limpió y la lapicera está orientada hacia la ventana, ya dice, ¿quién me movió este escritorio? Y llama al responsable y le da una perorata y le dice todo lo que le tiene que decir. Los individuos del tipo Pitta generalmente son canosos desde muy jóvenes o pelados desde muy jóvenes, generalmente son pelirrojos o rubios, de ojos claros, que pueden ser verde o azules o alguna otra variante intermedia. Son personas... Claro. Pero no me siento, te juro que hasta ahí no me siento, Pitta. Puede ser lo de comunicadora, el resto de las cosas me siento muy lejana, pero bueno. Bueno, ya vamos a llegar a los otros a ver si te identificas. Estos Pitta pueden ser rubios, pelirrojos o de cabellos claros y suelen tener muchos lunares diseminados en el rostro y en el cuerpo o ser muy pecosos. ¿Sí? Estos, sí.
Estos señores o señoras Pita, cuando están desequilibrados, suelen tener psoriasis, porque su sistema nervioso se ve afectado por el estrés, algunos otros problemas de piel como el eczema, pruritos, es decir, picazones en diferentes partes del cuerpo, y trastornos gastrointestinales como, por ejemplo, gastritis, reflujo gastroesofágico, úlceras y muchos otros problemas digestivos, llegando también a hemorroides, por ejemplo. Eso es cuando están muy desequilibrados. Esta es la síntesis del biotipo Pita. Pita. Muy bien. Ese es el segundo. Vamos ahora al tercer biotipo, que se denomina Kapha. Se escribe Kappa con K de kilo, K-A-P-H-A, pero se pronuncia Kapha. Kapha. Sí, los Kapha son personas de una estructura física grande. Comen poco, engordan mucho. Si uno le pregunta a un Kapha, ¿hace cuánto que estás haciendo tu dieta? Y te dice, y desde que tenía 3, 4 años, ya mi papá me puso en dieta porque tienen esa característica de aumentar de peso fácil. Son personas de gran resistencia física. Los deportistas de alto rendimiento, maratonistas, generalmente son del biotipo constitucional Kapha porque tienen una tremenda resistencia. Los Kapha tienen una muy mala memoria a corto plazo, pero muy buena memoria a largo plazo. Una vez que han aprendido un poema, por ejemplo, que les costó aprenderlo repitiéndolo, van a estar toda la vida recordándoselo. Vos se lo preguntás después de 40 años y te van a recitar ese poema o esa canción con punto y coma. Wow. Son personas muy bondadosas, perdonan fácilmente, tienen un carácter muy dulce, son personas que se dirigen a otros con mucha dulzura y con mucho amor. Y ellos generalmente, cuando están desequilibrados por el estrés, tienen trastornos como, por ejemplo, colesterol alto, colesterol elevado, ¿sí? Problemas relacionados con la diabetes, suelen tener el azúcar en sangre, la glucosa en sangre elevada, y por supuesto problemas de peso, suelen tener problemas de obesidad. Ahora, vamos a hacer algunos puntitos destacados entre el biotipo Vata, Pitta y Kapha. Por ejemplo, ¿cómo perdona cada uno de ellos? Esto ya es un poco más divertido. Si vos le preguntás a un Vata, decime Vata, ¿por qué vos estás peleado con Jorgito? Y te dice, mire, o mirá, yo estaba peleado con Jorgito, es verdad, pero no me acuerdo por qué motivo me peleé. Si vos se lo preguntás a un Pitta, te dice, yo me peleé con Jorgito en 1963, yo tenía 5 años, eran las 17 horas, estaba nublado, él me sacó la bicicleta sin autorización y desde ese día nunca más le hablé a Jorgito. Fíjate cómo es ese sistema nervioso en cuanto a que no olvida fácilmente. Y Kapha generalmente no se pelea con nadie, y si se pelea con alguien lo perdona fácilmente. Entonces, esto de los biotipos constitucionales es muy interesante para entender las relaciones interpersonales, para entender las relaciones de pareja, entender a nuestros hijos. Y te doy otro ejemplo gracioso. Suponete que estamos todos en el aeropuerto, cuando ya se abran los aeropuertos, para ir a algún lugar en el extranjero. Vamos a decir la India porque estamos hablando de Ayurveda. Entonces, por supuesto, estamos allí y estamos por viajar y de pronto suena una música y dice, atención a todos los pasajeros del vuelo hacia la India, el vuelo está demorado 16 horas. ¿Qué hace Vata? Vata salta a la otra compañía que está al lado para que le endosen el ticket para irse rápidamente. Porque es un hombre rápido, una mujer rápida, ¿sí? Pitta llama a su escribano
llama al abogado, le dice, vénganse para acá, vamos a levantar un acta, les voy a iniciar un juicio a estos señores de la aerolínea por $250.000 porque yo tengo que estar mañana a las 8 de la mañana y no puede ser que esta gente esté manoseando mi vida privada. Ese es Pita. Y Cafa dice, ¿cuántas horas dijeron? 16 horas. Mira el reloj y dice, estoy de sobra el tiempo. Me voy a comer un sanguchito, una pizza y después vemos cómo seguimos. Entonces, ¿te das cuenta? Estas son un poco las características de la personalidad, digamos, de los 3 estereotipos que caracterizan la medicina ayurvédica. Ahora, todo esto, Sergio, estas características, puede ser que yo tenga un poquito de pita, un poquito de vata, un poquito, porque hay muchos que son solamente pita, solamente vata, ¿o no? ¿Cómo es esto? La pregunta tuya es genial, porque esto va a permitir esclarecer eh, todo esto que estamos viendo. La mayoría de las personas tienen 2 biotipos. Una persona puede ser Vata Pitta o Pitta Kapha o Vata Pitta Kapha con una variante que pueden ser hasta 64 permutaciones en cuanto a los porcentajes, pero eso lo manejan los médicos más puntualmente. Pero, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo simple de un Vata Pitta. Vata Pitta, el primero y el segundo. Va a ser flaco, va a ser huesudo, se le van a ver las venas, va a tener las características del primero que comenté, pero va a ser rubio y de ojos celestes. Entonces, ahí tenemos una mezcla de un Vata Pitta. Te voy a dar otro ejemplo. Un señor rubio, pecoso, pero muy alto, de 1,90 m, con un gran desarrollo muscular, mucha fortaleza física. Ese generalmente, a reglas generales, sería un Pitta Kapha. Pita. Oh, Pitta ¿Te das Kapha. cuenta? Porque el Pitta tiene una estructura intermedia. El más grandote es Kapha, el más flaquito es Vata, y entre medio tenemos el pelado que, bueno, está allí siempre tratando de salir adelante y ser el mejor en todo, porque es altamente competitivo. Te voy a dar otro ejemplo, porque estos ejemplos mejoran el entendimiento de los biotipos constitucionales. Fíjate, Sergio, como la gente ya está, los comentarios, yo soy Vata Vata Pitta, Pitta, cada uno, sí. sí hay varios, ya se me fueron pasando hacia arriba, yo soy Pitta. Uy, ¿cómo me identifico? Decía. Muy bueno. Claro, cuando damos las clases o las charlas, que las hacemos muy detalladas, porque explicamos cómo son los ojos, cómo es la nariz, cómo son los labios, etcétera. Yo, por ejemplo, suelo decir que, por ejemplo, Vata tiene las pestañas, como dicen en el campo, como alero de rancho, así, Claro. duras y rectas, pero Kapha las tiene onduladas. Vos le ves los ojos a un Kapha y es un ojo atractivo, brillante, con esas pestañas bien dobladas, que es la envidia de Vata, porque las tiene duras, cortitas, o a veces una larga y una cortita, una larga y una cortita. Entonces, de eso hablamos cuando tenemos mucho tiempo para explicitar esto. Ahora yo te estoy Qué haciendo interesante. Sí, una sí, sí. síntesis. Sí. Ujú. Y te comentaba que te voy a dar otro ejemplo de cómo se maneja esto, de entender los biotipos constitucionales para entender a los que nos rodean, a los que comparten nuestra vida, a los compañeros de trabajo. Porque si entendemos los biotipos, vamos a entender cómo va a reaccionar, vamos a entender cómo va a ser su memoria, vamos a ver si yo me equivoco, si me perdona o no me perdona. Entonces, vamos a suponer un pelado Kapha, que está casado con una mujer muy dulce, que lo atiende muy bien, que lo ama y que siempre está disponible, pero su principal biotipo que se destaca es Kapha. Él
Señor Pita maneja muy bien los números, la señora Cafa maneja muy bien las relaciones interpersonales, lo que es la memoria a largo plazo, la calidez humana y otras cientos de virtudes que tiene. Pero me voy a referir a algo muy simple, muy sencillo, donde el señor Pita un día se levanta y tiene 39 grados de fiebre. Ajá. Entonces, él siempre va a trabajar, pero como él se sentía mal, como una cosa así extraordinaria, decidió quedarse en la casa. Entonces la llama a la señora y le dice, querida, me voy a quedar aquí porque no me siento bien, pero necesito algo, es un favor que te estoy pidiendo. Sé que a vos no te gusta esto que yo te voy a pedir, pero me lo tenés que solucionar. Le dice, tenés que confeccionar un cheque de pago diferido y la señora dice, explícame un poquito lo que es el cheque de pago diferido. Dice, yo te voy a explicar cómo es el cheque. El cheque tiene dos direcciones. En cuanto a fechas, tiene dos fechas, una fecha del día de hoy y la fecha donde se va a cobrar, tenés que llenarlo de esta forma y cuando llegas al banco tenés que ir directamente a la ventanilla 16, que está al lado justo de una lámpara verde y del lado izquierdo generalmente está el policía, que nunca falta, y yo necesito que vos vayas ahí, hables con el cajero, anda de parte mía, y haceme este depósito, pero lo tenés que llenar enfrente de él porque te tiene que dar un número específico. La señora lo mira un poco azorado y el señor Pita le dice, ¿entendiste, querida? Y ella le dice, más o menos, ¿no me lo podrías explicar de nuevo? El señor Pita toma profundo aire, llena sus pulmones de aire, respira y dice, sí, querida, te lo voy a volver a explicar. Se lo vuelve a explicar y la señora, no habituada a estas cosas, le dice, mira, querido, no entiendo muy bien en la segunda explicación. ¿Qué hace el pelado Pita? Dice, bueno, está bien, déjamelo ahí, alcanzame los zapatos, por favor, voy yo a hacer el depósito. Fíjate los biotipos, cómo se manejan, y si uno lo entiende, debe también aprender a manejar esta relación interpersonal. Porque si yo no entiendo a un hijo que es de un biotipo determinado, pero cuando lo entiendo, sé que a uno le debo enfatizar algunas cosas y a otro le debo estar enfatizando otras cosas para que el desempeño en su vida sea mucho más eficiente. Y obviamente que la relación interpersonal sea mejor. Ahora, estamos hablando de los biotipos y las relaciones personales. ¿Qué pasa con estos 3 biotipos que llegan a ser 6 y llegan a ser cuántos, me dijiste, cuando se mezclan? Casi sí, 60. Van a ser 10 al principio y luego tenés unas permutaciones que son como 64, pero eso ya es una cuestión más médica, por eso no entro en ese detalle. Ok, ¿qué pasa con todo esto y la salud? Y la prevención de la salud y la prevención de las enfermedades y el vivir mejor. Porque ahora estamos hablando de características de personalidad, pero la personalidad, mente, cuerpo, espíritu, también tiene que ver con la salud. Sí, vos fíjate que esta pregunta tuya es muy acertada y para nosotros es muy importante que primero identifiquemos el tipo constitucional porque nosotros sabemos que cada biotipo constitucional tiene una tendencia a enfermarse. Por ejemplo, los Vata generalmente van a sufrir de 80 enfermedades, los Pitta de 40 y los Kapha de 20. Y uno dice, me gustaría ser Kapha, pero ojo, las 20 enfermedades de Kapha son un poco pesadas, como la diabetes, el colesterol elevado, la obesidad. Entonces, por ejemplo, si viene al consultorio médico ayurvédico un señor y luego de 2 horas de consulta médica, que eso es lo que nos toma de tiempo... ¿2 horas es la consulta contigo ayurvédica? Sí, sí. Es bastante extensa porque más allá de revisarlo profundamente y utilizar algunas herramientas ayurvédicas de diagnóstico, le hacemos un interrogatorio muy profundo porque necesitamos saber cómo ama, cómo odia, qué cosas le gustan. Queremos saber quién es.
no es que sea un número. En 10 minutos, 15, sabés que es la señora que tenía un problema de hígado y no sabés ni el nombre, no sabés si está pasando una situación crítica económica o crítica afectiva. Nosotros necesitamos entender la globalidad de eso, Claro. ¿sí? Y para eso necesitamos tiempo. Es Necesitas como esta entender entrevista. al ser, necesitas entender que desde ya te digo, tenemos que seguir, ¿eh? Tenemos que seguir en el mes de julio con otro encuentro, Sergio, querido doctor. Sí, sí, con todo gusto. Hay un montón de temas que después te los voy a pasar para que vos los selecciones como profesional de la comunicación. ¿Cómo podemos hacer uno atrás del otro que tenga un enganche para que esto sirva como un pequeño curso introductorio a entender todo Maravilloso. este tipo de cuestiones? Y con Entonces, el gurú de la Ayurveda. ¿Te gustó? pues, te agradezco el concepto. Eh, Te decía que para nosotros es muy importante primero identificar el biotipo constitucional, primero para conocer a la persona, pero saber cuál es la tendencia que tiene hacia la enfermedad. Y te dije que Vata tenía 80 posibilidades, Pita 40 y Kapha 20. Ahora, Sí. suponete, nos viene un señor que le identificó el biotipo constitucional, que es Pita Kapha, pero tiene un desequilibrio Vata, porque tenemos dos cosas. Los médicos, una vez que identificamos el biotipo constitucional, no tratamos el biotipo constitucional. Tratamos el desequilibrio que se llama Vikriti. Entonces, esto es muy importante porque la gente a veces Wow. ve cosas de la Ayurveda que lee en internet y se confunde mucho. Entonces, el ejemplo es el siguiente. Un señor Pita Kapha, un señor pelado, muy robusto, que es Pita Kapha, pero tiene problemas de insomnio y de constipación. Eso es un desequilibrio Vata, por más que el señor sea Pita Kapha. Pita Kapha. Entonces, yo voy a estar tratando el desequilibrio Vata, por más que el señor sea de otra característica. Entonces, Ahora entiendo. Ahora voy entendiendo. fantástico, esa es la idea. Esa es la idea para que todos tus seguidores puedan tener esta idea de entendimiento. Entonces, esto quiere decir que yo nazco con una característica que se llama dosha o biotipo constitucional o naturaleza con la cual nazco, pero luego con los años me he desequilibrado en algo. Por lo tanto, ese desequilibrio es el que debo tratar. Y voy a ir a otro ejemplo, porque esto hay que hacerlo de esta forma. Suponete un flaco Vata, que nace como flaco Vata, y hasta los 30 años era el flaco Vata, pero viene a mi consulta cuando tiene 50 y tiene 25 kilos de más. Ya no es el flaco Vata, es el ex flaco Vata y se desequilibró en Kapha. Entonces, como médico ayurvédico, debo tratar Kapha, por más que el flaco sea Vata. ¿Me entendés? O sea, vamos cambiando nuestro estereotipo, se va mutando, y a lo mejor aquel que tenía la posibilidad de tener, como dijiste en un principio, 80 enfermedades o 40 o 20, va cambiando. Y todo eso que es un proceso mental, es un proceso que tiene que ver con el estrés, con la forma de vida. ¿Por qué muta todo esto? Sí, lo que muta es el desequilibrio, pero no la naturaleza. Vos que naciste El rubia, desequilibrio. de ojos celestes, vas a terminar teniendo tus ojos celestes hasta el fin de tu vida. ¿Sí? Aunque el Entonces, rubio sea más claro que el que era natural, este ya es más claro que el natural. Y bueno, esto va a ir mutando por otras características, pero tu esencia básica de nacimiento no va a cambiar. Lo que sí va a cambiar son los desequilibrios. Entonces, lo que hace la medicina ayurveda es volverte a la normalidad, a que si vos eras Vata, Pita, pero venís con 25 kilos de más, yo te vuelva a tu estado original, que es el Vata Pita. ¿Sí? Entonces,
tratamos el desequilibrio, pero el que nació con un biotipo va a fallecer con el mismo biotipo. O sea, lo que sucede es que se producen irregularidades. Estas irregularidades se dan por factores externos y también factores internos, ¿no? Sí, mira, dentro de la medicina ayurveda, que tal vez pueda ser el próximo tópico que podemos tocar, hay muchas situaciones y causas por las cuales nos enfermamos. Es realmente muy interesante, nos va a tomar un poquito de tiempo, por eso no quiero ahondar ahora, pero está relacionado con lo que vos has indicado, el estrés, la contaminación ambiental, las relaciones interpersonales, lo que comemos, lo que bebemos, el aire que respiramos, por supuesto, cómo metabolizamos las emociones, así como metabolizamos un alimento y nos cae mal, si lo metabolizo bien no me va a caer mal. Y si la emoción que me han traído para que yo metabolice, la metabolicé mal, me va a caer mal. Entonces, me gustó todo mucho, eso, Sergio, esto, perdóname que te interrumpa, Doc, pero esto de sí, metabolizar emociones me parece sí, un golazo de media cancha, porque realmente no solamente metabolizamos lo que comemos, sino las emociones y cómo digerimos. Me parece clarísimo eso. No sí, es y vos sabés habitualmente que se que toque ese tema, ¿eh? hay unas técnicas ayurvédicas que contribuyen a metabolizar las emociones, que son muy interesantes en cuanto a la investigación científica que tienen, que han sido estudiados en los últimos 60 años en más de 220 universidades de más de 30 países. Eso sería otro tópico para hablar, donde yo puedo mostrar de manera sencilla investigación científica de estas universidades para, en términos muy sencillos, explicárselos a las personas que nos están siguiendo en esto. Entonces, el metabolizar de las emociones, junto con todo lo demás, el mal metabolismo de las emociones, con el mal metabolismo de todo lo que hemos indicado recién, son la causa de las enfermedades. Pero en el capítulo en el cual vamos a hablar de la causa de las enfermedades, vamos a interiorizarnos profundamente en cómo cada una de estos trastornos externos e internos nos van enfermando en diferentes áreas: mente, cuerpo, ser interior, espíritu, comportamiento. De eso vamos a hablar en alguna otra de las comunicaciones que vamos a estar teniendo contigo. Sergio, te pregunto, ¿somos para el Ayurveda lo que comemos? Porque además es como lo digerimos y metabolizamos, pero ¿somos lo que comemos? Mira, la medicina ayurveda indica que una vez que te he descubierto cuál es tu biotipo constitucional o he identificado tu biotipo constitucional, va a haber una serie de alimentos que vas a poder comer, otros alimentos que vas a tener que reducir y otros alimentos que vas a tener que evitar. Entonces, una vez que ya sabemos que el Señor es Vata, hay toda una batería de alimentos y forma de comer esos alimentos y forma de preparar esos alimentos específicamente para ese biotipo constitucional. Si el Señor es Kapha y tiene que comer alimentos específicos para Kapha y no los está comiendo, el resultado va a ser que se va a enfermar. Entonces, un señor Kapha que no tiene que comer cosas dulces porque tiene tendencia a la diabetes, si está comiendo lo que no tiene que comer, su glucosa en sangre se va a elevar. Entonces, otro de los capítulos que podemos desarrollar son qué alimentos hay que ingerir para Vata, para Pitta y para Kapha, y la nutrición ayurvédica no incluye las calorías. A nosotros no nos interesan las calorías, sí nos interesan lo que denominamos la ciencia de los 6 sabores en la nutrición ayurvédica, que es muy interesante hablar de eso, y creo que podemos armar primero la explicación de la ciencia de los 6 sabores
en cuanto a estas futuras comunicaciones contigo, y luego la nutrición y la alimentación para Vata, la nutrición y la alimentación para Pitta, y la nutrición y alimentación para Kapha. Eso nos va a tomar 4 clases, ¿sí? De 1 hora cada una, pero con ejemplos. Y si tuviéramos más tiempo, se pueden armar algunas clases de cocina donde una experta en preparación de los alimentos ayurvédicos, junto con el médico, en este caso conmigo, explicamos por qué se pone, por ejemplo, la zanahoria, qué efecto tiene en Vata, Pitta y Kapha, y la experta que prepara esto va indicando cómo se prepara el plato, pero está apoyado por lo que el médico ayurvédico está sugiriendo. En la ¿Sí? medicina y en la vida en Ayurveda, ¿está permitido la ingesta de carnes, tanto blancas como rojas, o no? Bueno, nosotros no sugerimos el consumo de carne por varios motivos que son largos de explicar en este corto plazo, pero el más importante es lo que en India se denomina karuna y que significa compasión. Compasión hacia los seres que están junto con nosotros, que son los animales, etc. Entonces, la dieta que nosotros sugerimos es exenta de carne, de todo tipo de carne. Muy bien. Pero tiene que ser equilibrada. ¿Equilibrada en qué sentido? La cantidad de Bueno, verduras, claro, hortalizas, tiene que ser semillas. balanceada para tener todos los nutrientes, todos los oligoelementos, todas las vitaminas, que no falte ninguna vitamina, porque el vegetariano, si no hace una dieta balanceada, equilibrada, integral, puede adolecer de alguno de los nutrientes vitales, como por ejemplo la vitamina B12. ¿Sí? Entonces, es importante es necesario tener alimentos que tengan ese producto, esa vitamina, y para ello necesita un control profesional. Alguien que sepa de nutrición le indicaría qué tiene que comer específicamente. Me están preguntando, doctor, en estos momentos, ¿estás en Buenos Aires? ¿Estás atendiendo en algún consultorio? En este momento me encuentro en Córdoba. No estamos haciendo atención personalizada, persona a persona, porque todavía no se ha terminado de autorizar. Pero recién acabo de escuchar en las noticias que a partir del 1 de julio todo Córdoba entra en fase 5, es decir, que sale de la fase de cuarentena obligatoria de fase 4, entonces entra en lo que se llama fase de distanciamiento social. Ahí seguramente se van a estar habilitando todas las atenciones persona a persona, pero en Buenos Aires tengo mi consultorio en Libertador y Ramallo, así que también atiendo en Buenos Aires, en Mendoza, obviamente en Córdoba, en San Luis y en otros lugares. Vos sabés que yo estuve viviendo 75 maravillosos días en Córdoba, en Embalse Calamuchita. Pero eso es un paraíso. Es un paraíso, y me volví simplemente porque operaban a mi papi de 91 años aquí en Buenos Aires, así que sí, tuve que volverme a Buenos Aires, no era mi intención regresar. Fui muy feliz en Embalse Calamuchita y he dejado muchísimos amigos, y allí ya estábamos en fase casi 4 cuando yo me vine. Ahora pasan a fase 5, o sea, simplemente respetando el distanciamiento social, mientras que en la capital federal se vuelve a fase 1. Este miércoles se vuelve a fase 1 en Capital Federal, que no es nada fácil. Nos quedan poquitos minutos, vos sabés que Instagram te corta a los 60. ¿Qué pasa con las emociones y los 3 estereotipos básicos de la Ayurveda? Y en cuanto, ¿también se puede hablar las emociones, el amor y la sexualidad? Sí, por supuesto, por supuesto. Vamos a hablar un poquito de la sexualidad, por ejemplo, ¿sí? Y yo siempre voy hablándolo en orden. Primero hablo de Vata, Pitta y Kapha para tener una guía. Vata desequilibrado, el Vata desequilibrado generalmente es eyaculador precoz, ¿sí? Entonces, si a mí me viene una persona que tiene eyaculación precoz y le identifico el desequilibrio que tiene, le voy a dar
un montón de terapéuticas y herramientas para balancear ese desequilibrio vata y llevarlo a la normalidad. Son técnicas, son alimentos, son ejercicios, son programas antiestrés, porque algunos están relacionados con la ansiedad, otros están relacionados con ciertos reflejos que uno aprende cuando tiene entre 12, 14, 15 años. Entonces se crea un tiempo corto para producir la eyaculación, etc. Pita es un individuo como muy fogoso que no suele ser propenso a los juegos previos amorosos, ¿sí? Es un Él individuo va de que frente, vamos directamente al grano al y grano, no demos vueltitas por acá ni por allá. exactamente. Y luego tenés Cafa, que es muy rendidor desde el punto de vista sexual, es un maratonista porque tiene mucha fortaleza, me estoy refiriendo a un Cafa equilibrado. Si está con sobrepeso, ya estamos hablando de otra cosa. Un sobrepeso pequeño no hay problema, pero son los maratonistas del área sexual, son personas de una gran vitalidad, son muy fértiles porque la espermatogénesis, es decir, la producción de espermatozoides, es de gran vitalidad. Ellos tienen un recuento de espermatozoides muy alto, por lo tanto, son personas que pueden procrear con mucha facilidad, ¿sí? Y son ¿Y personas las que se mujeres? recuperan bien. ¿Y las Bueno, mujeres? bueno, las mujeres Vata, son personas muy delicadas, hay que tratarlas muy delicadamente, porque generalmente son flaquitas, son con una piel muy delicada. Entonces, la persona que esté con una señorita Vata tiene que ser muy delicado, tiene que hacerle lindos masajitos con aceites tibios, poner lindas esencias, poner velitas, decirles palabras dulces, porque si no, las experiencias malas para un Vata repercuten significativamente no solamente en su sexualidad, sino en sus emociones y en la acumulación del estrés que se va a resultar posteriormente en algunos trastornos psicosomáticos. La mujer pita le encanta el hombre muy bien vestido, con muy buenos perfumes, que sepa combinar muy bien los colores, que sea educado, ¿sí? En las situaciones previas al acto amoroso. Y estas señoritas son muy delicadas en cuanto a las palabras que les gusta recibir. Les gusta recibir palabras muy delicadas, palabras que le endulcen los oídos, como suele decir una cantante, Patricia Sosa, Endulzame los oídos. endúlzame los oídos. Eso es lo que le gusta. Y en cuanto a Cafa, es muy importante previo a la relación amorosa, íntima, que haya muy buena comida, muy buenos postres, ricas bebidas, sabores diferentes y especiados y muy ricos brebajes que puedan utilizarse además allí en la relación íntima. Eso es a grandes rasgos. Qué interesante. Doc, y ni siquiera iniciamos ni pasamos el primer capítulo, diríamos, y ya los mensajes que te dicen yo soy esto, esto, con una mezcla. Tenemos 1000 preguntas para vos, querido doctor Sergio Lais, pero lamentablemente en 4 minutos nada más, Sí. Instagram sin piedad, no sé si es pita, bata, no sé qué es Instagram, nos... Entonces, permitime primero que me despida. Desde ya, mi productor Marcelo Sosa se va a estar comunicando contigo, tenemos que hacer otro encuentro, la gente está realmente fascinada. Además te agradecen la forma clara, simple y amorosa en que explicas. En lo personal, agradecerte tu tiempo, tu sabiduría, un ser de luz maravilloso,
y tan dador de conocimientos y de amor. Así que con este abrazo así me despido y te dejo los minutos que quedan para que sigas hablando con toda esta sabiduría del mundo y de cómo vivir en Ayurveda una mejor vida aquí y ahora, como en mindfulness, lo que practico yo. Bueno, una cosa interesante, te agradezco primero todos los conceptos vertidos y te agradezco profundamente todo eso. En la medicina ayurveda se dice que es el Ayurveda, Ayurveda Amritanam, que significa el Ayurveda es para aquellas personas que quieren vivir muy bien el resto de su vida. Entonces, siempre tengo en mente esto del Ayurveda Amritanam para poder difundirlo. Creo que hemos creado un canal de comunicación a partir de esta primera entrevista. En los próximos días, a través tuyo, van a saber tus seguidores cuáles son las otras clases y de qué vamos a estar hablando. Y estoy siempre disponible para charlar con ustedes. Se pueden comunicar a nuestro correo electrónico también, que es info@doctorlais.com, doctor con DR, la abreviatura, ¿sí? DR, ahora lo vamos a Sí, agregar, Doc, en el Instagram, que lo vamos a postear. Y además se sí. pueden hacer consultas por Instagram. Bueno, algunas cosas puedo responder, otras hay que estar viendo la persona, pero se pueden comunicar a nuestro Instagram, que es dr.lais, y también ahí le vamos a estar respondiendo. Así que quedo a las órdenes de todos ustedes, de todos tus seguidores, y espero verte pronto. Gracias. Satu, namaste para ti, querido doctor Lais. Namaste. Gracias por tanto. Ya nos vemos. A todos ustedes, muchísimas gracias. El doctor va a estar de acuerdo conmigo. Tenga el nombre que tenga el de allá arriba, los dejamos con Dios. ¿Te parece?